Las caravanas de migrantes se siguen convocando en distintos países y no hay intención de frenar la idea de llegar a Estados Unidos. De eso hablaremos esta noche con la etiqueta ASF Caravanas, pero antes los dejo con la nota. Unos 200 migrantes centroamericanos que habían ingresado a México de forma irregular por el río Suchiate, que separa al país de Guatemala, fueron detenidos el domingo. De acuerdo con las autoridades, no opusieron resistencia, porque funcionarios les habían prometido que les brindarían facilidades para obtener la tarjeta humanitaria, que permite ingresar legalmente, tener empleo, educación y servicios de salud básicos en territorio mexicano. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué a nosotros nos tratan así si no somos delincuentes? Nosotros no queremos defender los derechos de nosotros. ¿Qué quieren allá pasar? En nuestro país estamos huyendo de nuestro país. Cada año cientos de centroamericanos salen de sus países, principalmente Honduras, El Salvador y Guatemala, con el objetivo de llegar a Estados Unidos en busca de una vida mejor, y muchos de ellos viajan en caravanas por seguridad. Pero la dura postura anti-inmigración del presidente Donald Trump ha complicado el objetivo de los migrantes de pedir asilo en territorio estadounidense. Para atender el problema, el gobierno mexicano impulsó con Washington una millonaria inversión en el sur mexicano y los países centroamericanos para frenar la creciente migración. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de jueves de la etiqueta ASF Caravanas. Hablamos de estas formaciones de personas que se están integrando en diferentes países, sobre todo ya más al sur, cuya intención es viajar hacia el norte y llegar a Estados Unidos. Vamos a analizar este fenómeno. Usted puede enviar sus opiniones y comentarios con la etiqueta ASF Caravanas. Para conversar de este tema tenemos en el estudio a Yair Dabroy, analista en temas de migración de Así Es. Muy buenas noches, Yair. Muchas gracias por la invitación, man. De este lado nos acompaña Carlos Eduardo Wolke, de la Defensoría de la Población Desarraigada y Migrante de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Carlos Eduardo, buenas noches. Buenas noches, gracias. Comencemos con este fenómeno que ya hemos analizado aquí en otras ocasiones y que anticipábamos se podía replicar. Las caravanas como un medio para poder llegar a Estados Unidos. Este fenómeno se está intensificando, hay una especie de copias que se están realizando y convocando en distintos países. Yair, ¿qué es lo que sucede? Digamos que llama poderosamente la atención los momentos políticos en los cuales las caravanas se comienzan a gestar, sobre todo de la mano de la agenda política de los Estados Unidos. La agenda política, digamos, se recuerdan ustedes cuando en octubre comenzaron a gestarse las primeras caravanas de Honduras, estábamos en medio de unas elecciones intermedias en Estados Unidos. Había un fuerte discurso en contra de la población migrante. Y ahora vemos que recientemente, hace un par de semanas apenas, hubo una intensificación del discurso del presidente Donald Trump para que pueda ejecutar fondos públicos en la construcción de un muro entre Estados Unidos y México. Entonces llama poderosamente la atención los tiempos y sobre todo llama poderosamente la atención porque parece ser que cuando se necesita intensificar el discurso hay mucho más tendencia a que las personas se organicen en caravanas para intentar llegar a los Estados Unidos, porque hay algo que hay que mencionar. El tema de la migración hacia los Estados Unidos de cualquiera de los países, tanto de América Latina, de Asia e incluso de África, continúa permanentemente día a día. Hay estimaciones que semanalmente personas del Triángulo Norte están rondando las 700 personas que intentan cruzar la frontera entre México y Estados Unidos para lograr acceder a territorio estadounidense. ¿Por qué tanta atención entonces a estas caravanas que se han formado desde Honduras, El Salvador y ahora que dicen otros países más al sur que también van a tener este tipo de caravanas? Yo creo que hay que recordar qué es lo que sucedió ayer, que fue la cuarta reunión de ministros de seguridad del Triángulo Norte, donde la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, plantea incluso una intensificación de resguardo de fronteras de Estados Unidos y que espera sumar próximamente a México en esa lógica, pero desde un enfoque, a mi gusto, bastante erróneo, pero que sí va en la línea de las acciones que regularmente ha tenido Estados Unidos para ejercer su política exterior y que se intensifican con la presidencia de Donald Trump. Recordemos cuáles son los puntos que ellos plantean y básicamente hay 4 puntos. Primero, mejorar el intercambio de información. 3 puntos son, perdón. Mejorar el intercambio de información es básicamente lo mismo que vimos
en la segunda y la tercera cumbre de ministros de Gobernación o de Seguridad. Cooperación policial y comunicación pública. Es decir, hay un enfoque casi que policial para entender el fenómeno de las caravanas migratorias y cómo pretender disuadirlas. Y recordemos que ha venido presentando informes muy bien elaborados, como el caso de Redomem en México o con el caso de la OIM en El Salvador y en Honduras, incluso en Guatemala, cuando elaboraban de cuáles son las características de las personas que están conformando las caravanas. La mayor parte de la población no está migrando por temas de seguridad propiamente, con sus casos para El Salvador, donde, digamos, el tema de pandillas sí cobra un mayor auge que lo que pasa en Guatemala, y digamos que un intermedio podría ser el caso hondureño. Aunque el discurso del presidente Donald Trump ha girado en calificar a los integrantes de las caravanas como invasores, como delincuentes o incluso como terroristas. Por supuesto, porque eso casa en términos de comunicación política con un fenómeno que es la de crear y generar miedo, que acá el colega Volker, en su calidad de psicólogo, sabrá mejor que todos nosotros cómo pueden ese tipo de etiquetas funcionar en términos de comunicación política. No hay peor cosa que generar una amenaza de algo que se desconoce. Y si yo puedo crear, digamos, esas falsas amenazas, sucedió incluso con Afganistán, sucedió incluso con el tema de Irak, ha sucedido con el tema de Vietnam. Siempre se ha acrecentado la figura de la amenaza en la parte de la ejecución de política exterior de los Estados Unidos. Carlos Eduardo, cuando se habla de las caravanas de migrantes, vimos una respuesta inicial incluso de mucha solidaridad hacia este movimiento espontáneo en su momento, pero luego los subsiguientes grupos han, digamos, experimentado otro tipo de reacción de las personas. ¿Qué está sucediendo con el fenómeno de migrantes? ¿Está calando ese mensaje desde Estados Unidos de mucho ojo con quiénes son los que integran las caravanas? Sí, la situación de las personas migrantes en la actualidad realmente es una situación bastante grave, porque como bien lo decía el licenciado Dabroy, se pueden utilizar este tipo de poblaciones, las situaciones coyunturales, para generar una respuesta de Estado y utilizar precisamente el colocarles etiquetas, estigmas, plantear necesidades de implementar políticas en este sentido orientadas a la securitización. Estas políticas no tienen nada que ver con la necesidad de protección de las personas y no tienen nada que ver con lo que obliga a las personas a migrar, pero sí pone a prueba a la capacidad del Estado para atender estas condiciones, estas necesidades, pero también a la sociedad para ver la respuesta de la que es capaz de hacer, ¿verdad? Si vimos la primera respuesta en la caravana de octubre y noviembre fue de mucha solidaridad, es cierto. El tiempo que pasaron, sobre todo en Tecunumán, puso a prueba esa localidad. Habían muchas posturas alrededor de la posibilidad de que los migrantes se quedaran mucho tiempo en Tecunumán, lo cual no sucedió por la apertura que tuvieron las autoridades mexicanas. Apertura que las autoridades guatemaltecas no han mostrado, ¿verdad? Ellos han tratado de atender esta situación de una manera más coercitiva, reaccionando, tratando de evitar que lleguen las personas hacia el lugar donde se dirigen y no procurando el bienestar y la integridad de las personas. Entonces sí puede ser utilizada las caravanas como una forma de enviar un mensaje desde el Estado, ¿verdad? En este sentido, Estados Unidos ha sido muy claro, ¿verdad?, de que no quiere las caravanas y culpa a los estados, a los gobiernos, de ser muy permisivos a la hora de dejarlos transitar. Esto también hay que tomar en cuenta de que muchos centroamericanos tienen la posibilidad de transitar por territorio guatemalteco sin mayores restricciones, no así otras nacionalidades, pero que el mismo Código de Migración establece también las formas de tratamiento que se le deben de aplicar en estos casos, los cuales deben ser analizados uno por uno, ¿verdad?, para determinar las mejores respuestas y las necesidades que se deben atender. ¿Cómo están siendo tratados los migrantes en estos momentos por las autoridades guatemaltecas, teniendo en cuenta la presión desde Estados Unidos de frenar al menos la organización de las caravanas? Pues es preocupante que el compromiso que tiene el Estado guatemalteco consigo mismo tras la aprobación del Código de Migración ha sido dejado a un lado. El no implementar la transición del Código de Migración y la construcción y la implementación de toda la institucionalidad relacionada
a la atención de las personas migrantes, no solo extranjeras, sino también guatemaltecas, demuestra la poca voluntad política y la poca voluntad en atender las necesidades de la población. Esto es preocupante en dos sentidos, ¿verdad? Porque hay un vacío legal por el cual las instituciones que ahora están funcionando no prestan la atención debida y no se sabe en qué momento se puede aplicar. Pero también las autoridades y los funcionarios específicamente que trabajan directamente con la población migrante no tienen las herramientas necesarias para tomar decisiones, para implementar acciones y para hacer lo necesario para atender a la población. ¿Por qué se están dilatando? ¿Por qué se están tardando en aprobar reglamentos, en implementar el plan de transición? Pues es algo que la Autoridad Migratoria Nacional debería responder y es algo que se le ha estado preguntando. El Procurador de Derechos Humanos le ha hecho llamados constantes para que se reúnan, para que aprueben los reglamentos y para que se continúe con el plan de transición. Y es que aquí hay una postura de que muchas veces exigimos que se trate bien a los migrantes guatemaltecos cuando están transitando en México y llegan a Estados Unidos, pero el trato que nosotros les damos a los centroamericanos puede ser no el mejor. Regresando al ejemplo de Tecunumán que nos hablaba Carlos Eduardo, una primera experiencia, mucha solidaridad, hubo acompañamiento. Creo que sirvió mucho el hecho de que las autoridades mexicanas en ese momento canalizaron esa ayuda que pedían los migrantes hondureños, pero hace poco hubo un enfrentamiento en ese mismo lugar donde meses atrás era ejemplo de solidaridad. ¿Qué falló ahí en esta atención de las caravanas? Las autoridades que no supieron cómo abordar el tema o la población que ya estaba con otras, digamos, opiniones de lo que buscaban los migrantes con esas caravanas. Hay cosas que tenemos que considerar. Primero, la labor de ayuda se puede tener a determinados conglomerados humanos. En algún momento, por las mismas necesidades que tienen las personas originarias, puede ser sobresaturada esa capacidad de poder ayudar a alguien más, porque hay necesidades inmediatas que satisfacer por parte de la población original. Eso por un lado. Entonces, tienden las personas a agotar esa natural tendencia a solidarizarse, en este caso con migrantes centroamericanos. Segundo, hay que entender que ya se han movido ciertos botones desde la lógica de política exterior estadounidense, incluso ya con territorio mexicano. Recuerden ustedes que se están presentando ya personas que han intentado cruzar la frontera a tratar de solventar su situación humanitaria ante las autoridades estadounidenses y son inmediatamente devueltas a territorio mexicano. Eso no había sido visto antes. Segundo, ya hay cancelación, por ejemplo, en temas de albergues en México, producto también de dos cosas. Uno, de ese cambio que parece ser que sí se está dando a través de la atención que está teniendo el Instituto Nacional de Migración mexicano. Y dos, por también digamos, hay que reconocer en buena medida lo que sucedió en Tijuana en el mes de noviembre, que fue un mal comportamiento el que tuvo sobre todo cierto conglomerado de población hondureña en territorio mexicano. Entonces, hay ciertos factores que van desacreditando la reivindicación política que puedan tener este tipo de caravanas, cosa que no pasaba, por ejemplo, con las caravanas anteriores que tenían que ver con las madres de migrantes centroamericanos que se vinieron gestando desde el año 2010. Así es. Eso es básicamente como que algunos puntos a plantear. Pero hay otro punto, ven, que no hemos tocado y tiene que ver con una reunión que hubo hace una semana más o menos, también para tratar el tema del Plan Alianza para la Prosperidad, en este caso con el sector empresarial. Hablemos de ese tema luego de la pausa. Vamos al corte, la etiqueta SF Caravanas. Continuamos en Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF Caravanas. Hablamos del fenómeno de las caravanas de migrantes, cómo ha evolucionado este grupo de personas, este fenómeno, y también cuál ha sido
la forma como ha sido atendido, abordado desde las autoridades nacionales, centroamericanas, regionales y también las estadounidenses. En el corte anterior hablabas de una reunión para el plan para la prosperidad, Plan Alianza para la Prosperidad, en donde uno de los sectores invitados fue el sector empresarial. ¿En qué fase va eso y esa reunión qué repercusiones puede tener? Supone que para este año, de acuerdo al cronograma que tiene el Plan Alianza para la Prosperidad, el factor fundamental debe de girar sobre los sectores productivos de cada uno de los 3 países. En este caso, por naturaleza, es el sector empresarial organizado quien debiese de implementar ciertos aspectos de la política del Plan Alianza para la Prosperidad para 2019. Sin embargo, lo que continuamos viendo es que el enfoque, a fin de cuentas, ha sido un enfoque eminentemente policial y no un enfoque más ligado a la naturaleza del problema, porque yo creo que hay que valorar la data que tiene incluso la OIM, donde se señala que la amenaza para las personas que viven en el Triángulo Norte y de por qué migran no radica exclusivamente en el tema, por ejemplo, de pandillas, que era algo que planteaban en la declaración el día de ayer, sino que uno de los puntos fundamentales tiene que ver con la calidad del empleo o la calidad de los ingresos. Si uno revisa, por ejemplo, en el caso guatemalteco, digamos, la población económicamente activa parece ser que toda está ocupada. Lo que no hablamos son los términos de informalidad o de subcontratación, en el cual desde profesionales hasta personas de muy, digamos, limitada capacidad educativa para sumarse al mercado de trabajo, al final de cuentas padecen algo transversal, mala calidad en los empleos, digamos, jornadas extenuantes para muchos casos, y al final de cuentas todo esto genera una serie de desmotivaciones. Por ejemplo, ¿cuántas de las personas acá en el país tienen que pagar una educación que es una educación regularmente privada y ni siquiera llegamos a cuestionarnos si el Estado puede asumir un rol en el tema educativo? O veamos el tema de salud, cuáles son las condiciones que tenemos nosotros las personas acá en Guatemala. Regularmente no queda más que contratar un seguro privado, claro, pero ni siquiera estamos contemplando la posibilidad de, por una infección estomacal, visitar el Hospital General, el San Juan de Dios o el Hospital Roosevelt. Inmediatamente en nuestro chip tenemos, aunque sea el médico más económico, pero vamos siempre al tema privado, que el tema privado debiese de ser una opción, claro que sí. Pero no, parece que aquí no hay otra alternativa. Exacto, más que esa. Al final de cuentas el Estado lo que tiene que resguardar es la integridad de la persona humana, y eso parece ser que no lo está cumpliendo a cabalidad. Y a los guatemaltecos, y creo que a los centroamericanos en sí, cada vez se nos está olvidando más que el Estado tiene un rol fundamental en los modelos de desarrollo. O sea, sí tienen una correlación directa con la sociedad que nosotros queremos. Y acá no estamos hablando ni de sociedades comunistas, ni digamos que la izquierda venezolana viene a tomar control del Estado. No, es simple y sencillo. El Estado es un instrumento, al final de cuentas, para acercar ciertos servicios básicos para la población. Y eso no lo tenemos en el día de hoy. El enfoque policial que se ha mantenido en todas estas reuniones cuando se trata el tema de migrantes, el tema de las caravanas, pareciera ir más orientado a evitemos que se convoque, evitemos que se reúnan, evitemos que entre la caravana, pero otros aspectos pareciera que no se toman con la misma intensidad. Y el ejemplo o la evidencia es que, pese a estas reuniones de carácter policial, las caravanas se siguen dando. Sí, como bien lo plantean, las necesidades por las cuales las personas migran no solo es el escapar de la violencia criminal, también podemos hablar del abandono del Estado como un tipo de violencia, el no acceder a sus servicios básicos, el no tener garantizada una vida digna a través de la educación, el empleo, la misma recreación, las oportunidades de decidir dónde vivir. El tener garantizado el acceso a los alimentos básicos, ¿verdad? O sea, todo esto que vive la población guatemalteca, este 70% de población que vive en pobreza y que vive bajo la lupa del resto de la sociedad, que además le achaca ser responsable de su misma pobreza. Por lo tanto, ellos buscan tratar de salir de la misma bajo sus propios medios. Las personas regularmente migran precisamente por eso, para mejorar su vida. Una situación que el Estado de Guatemala desde hace mucho ha dejado de garantizar.
Y el sentido de utilizar las políticas de seguridad nacional, digamos, la visión de seguridad nacional y la securitización de las fronteras, pasa también por esto que hablábamos antes, ¿verdad? El de poner el estigma del que viene es malo, ¿verdad? Crear en la subjetividad de los guatemaltecos y de todas las personas, de que el que viene te viene a quitar algo, te viene a poner en peligro, a poner en riesgo, y eso es solo validar lo que van a hacer con las personas migrantes o las personas que accedan al territorio antes de hacerlo, ¿verdad? Ya tener garantizada que la población misma diga que ellos se lo ganaron por haber entrado de manera irregular, que siguen utilizando el término ilegal, ¿verdad? Sobre todo las autoridades, que es un término totalmente peyorativo, ¿verdad? Y que busca criminalizar a las personas. Este es algo que debe cambiar y debe cambiar desde la educación, desde la percepción de que todos tenemos los mismos derechos, que los derechos humanos son irrenunciables y deben ser provistos por los estados sin importar el lugar donde uno esté. Una de las preguntas que muchas veces se suscitan en redes sociales, en la opinión pública, cuando se dan los casos, por ejemplo, de los niños no acompañados, que también migran, el caso de los padres que van con menores, es ¿por qué llegan a ese nivel de poner en riesgo no solo la vida de él, la mamá o el papá, sino de uno de sus hijos, de un menor? Pues realmente es una pregunta válida. Y yo creo que los mismos migrantes en las caravanas, los medios de comunicación tuvieron acceso a entrevistar a muchas personas y el planteamiento era, o sea, el riesgo es vigente en el lugar de origen, en la comunidad de origen, en un lugar donde viven, como lo es vigente en el tránsito. La cuestión aquí es de quién está obligado a brindar esa seguridad humana, esa seguridad a las personas, y ese es el Estado. Y lo que están orillando a las personas al hacer esto es a que cada quien sea responsable de su propia seguridad, algo que es una responsabilidad intrínseca del Estado, ¿verdad? Y no se puede achacar una responsabilidad de este tipo a cada una de las personas. Bueno, se han escuchado comentarios incluso de padres irresponsables, padres que no midieron los riesgos de tomar este camino, que sabemos que es un camino peligroso, pero hay quienes también dicen, incluso estando en sus comunidades, corren ese mismo peligro o no tienen una oportunidad de futuro. ¿Están todos estos migrantes que integran las caravanas venciendo estos peligros por una oportunidad de desarrollo nada más? Yo creo que hay muchos casos, y ahí sí hay que considerar el tema de la comunicación que debiese tener también el Estado de Guatemala, que entiendo ya hay algún tipo de spots en algunas radios. Tiene que ver con el desconocimiento de qué implica genuinamente llegar hacia Estados Unidos de forma irregular, porque son una serie de vicisitudes desde abandonar el propio país de origen, el tránsito dentro del territorio mexicano e incluso el poder cruzar la frontera con Estados Unidos. Sin embargo, hay algo que sí se debe considerar y es, bueno, al final de cuentas, ¿qué tanto puedo garantizar yo que si no me llevo a mi niño, igual no se va a morir? ¿Cuántas de estas personas padecen de desnutrición extrema? Ese es un hecho más que evidente. Las personas no tienen los requerimientos y los nutrientes necesarios para que sus hijos puedan desarrollarse. Y hay algunos mecanismos que de unos años para acá se han venido quedando olvidados. Ven, por ejemplo, uno de los mecanismos muy bien elaborado, pero que ha tenido dificultades en el tema de la implementación y que debe de ser reconsiderado sobre todo dentro de las agendas de planes de gobierno que puedan presentarnos cada uno de los candidatos presidenciales en las próximas semanas, tiene que ver con el mecanismo del sistema de consejos de desarrollo como una opción para generar lo que el mecanismo como tal dice, desarrollo. Desarrollo desde lo local. ¿Por qué las personas tienen que tener la necesidad primero? Porque la mayoría no está pensando idóneamente migrar hacia Estados Unidos. Hay un grueso que ha migrado primero hacia la ciudad de Guatemala. Pero ¿por qué no pensar en que pueden tener sus opciones de desarrollo dentro de sus propios municipios, dentro de sus propios departamentos, cuando mínimo? Y hay casos interesantes, por ejemplo, recientemente estaba yo estudiando el caso del municipio de La Esperanza en Quetzaltenango. Uno puede conocer cómo el municipio que se ha convertido en una especie como de dormitorio para que los oyentes puedan ubicarnos, pensemos en que es un símil de Villanueva con Ciudad de Guatemala. Claro.
La Esperanza con Quetzaltenango ciudad, el tema de la urbanización, cómo ha ido generando en buena medida el hecho de poder contar con servicios, el hecho de poder contar con apoyo de las autoridades locales, de que cada vez es menos necesario la opción de emigrar hacia los Estados Unidos. Y de unos años para acá, la migración en ese municipio en específico ha venido descendiendo. Bueno, vamos a la pausa, la etiqueta SF Caravanas, volvemos luego del corte. Continuamos en Sin Filtro analizando el tema de las caravanas de migrantes. Hemos visto que cuando se hablan de estas formaciones de caravanas que entran a territorio nacional, muchas van a lugares como la Casa del Migrante, pues organizaciones privadas o iglesias o grupos, son quienes atienden la mayoría de estos grupos. Poco hemos visto del Estado como su conjunto en una estrategia de qué hacer con estas caravanas y al parecer no van a disminuir. Sí. La situación se prevé que continuará de la misma manera, que será la sociedad civil y la sociedad en su conjunto quien responda a las necesidades de las personas migrantes. Es importante por eso retomar el Código de Migración, que establece todo un sistema de protección también para las personas migrantes, no solo guatemaltecas, sino extranjeras, y especializado en víctimas de trata, niñez no acompañada y grupos familiares. Esto se debe implementar a través de albergues y programas de protección y asistencia, lo cual está detenido porque el código no se ha realizado su implementación. Y sí es muy importante resaltar el hecho de que el Estado de Guatemala tiene muchos compromisos a nivel internacional a través de los diferentes convenios. Y precisamente para el 1 de abril tiene el examen periódico del Comité de Trabajadores Migrantes, donde debe de exponer cuáles son los avances que ha tenido en materia de atención a migración, no solo en migrantes económicos, sino también en otros tipos de migrantes con necesidades de protección complementaria, algo que no se utiliza tanto en Guatemala, precisamente porque no se tiene previsto la institucionalidad o un sistema adecuado para brindar esta protección complementaria, ¿en qué consiste? En atender las necesidades especiales, personas que pueden ser víctimas de una red de tráfico, personas que pueden ser víctimas de una red de trata, personas, niñez no acompañada, vulnerables sobre todo. Personas vulnerables y que necesitan visibilizarse. Carlos Eduardo, actualmente, ¿cómo se atienden estos grupos de personas cuando llegan con una caravana? ¿Quién los recibe? ¿Hacia dónde se desplazan? ¿En qué lugares se mantienen durante su tránsito por nuestro país? Pues bien, como lo planteabas, las personas llegan con información a través de los medios de comunicación, las redes sociales, pues se van enterando de la existencia de las instituciones. En Guatemala funciona las redes de protección, que es parte de la Pastoral de Movilidad Humana, y ellos tienen diferentes casas del migrante, también con los misioneros de San Carlos Escalabrinianos. Ellos son los que regularmente atienden. Hay otras organizaciones que apoyan con insumos a las casas del migrante, pero las personas tratan de ubicar espacios públicos visibles que también no los expongan demasiado. Hemos visto que utilizan los parques, piden acceso a escuelas, piden acceso a algunas entidades religiosas, donde pueden encontrar y están seguros de que encontrarán ese tipo de asistencia. Y lo que hemos visto, y el Procurador de los Derechos Humanos se lo ha manifestado a la Autoridad Migratoria Nacional, es precisamente esa falta de acción, esa falta de cumplimiento con los compromisos, no digamos los internacionales a través de los convenios, sino los nacionales establecidos en el Código de Migración, pero también en la propia Constitución. ¿El responsable en estos momentos por esa inacción son solo las autoridades de migración? ¿Hay otras instituciones? Sí, mira, las autoridades de migración en este momento están en un impasse. Como saben, la Dirección General de Migración formaba parte del Ministerio de Gobernación, estaba bajo la dirección del ministro. Al ser trasladada hacia el Instituto Guatemalteco de Migración, se crea una entidad autónoma. Pero esa entidad autónoma tiene sobre ella dos sistemas, que es la Autoridad Migratoria Nacional y el Sistema Nacional de Migración.
Ellos son los encargados de generar las políticas, las acciones, de presentar los programas, de verificar cómo están funcionando la implementación precisamente del código. Y estas están dirigidas por el vicepresidente de la República. Entonces, la responsabilidad de toma de decisión recae en la autoridad migratoria, que sería el vicepresidente de la República. Pareciera que hay pocas alternativas o proyectos o instituciones que se encarguen de poder gestionar este grupo de personas. ¿Ocurre lo mismo cuando llegan los aviones con los retornados, Yair? ¿Qué oportunidades se les dan a estas personas? Cuando se les entrevista, muchas veces dicen que el principal objetivo que tienen nada más bajar a tierra es intentar volver a regresar a Estados Unidos. Digamos que hay dos características. Una es esa la que tú dices, el hecho de querer regresar lo más inmediatamente posible a Estados Unidos. Y dos, las personas en ese preciso momento vienen tan afectadas psicológicamente, sobre todo porque la mayor parte de ellos son esposados, y digamos es un trato que hay que decirlo como es, bastante denigrante para un ser humano, sobre todo si no se ha cometido un delito que verdaderamente amerite ese tipo de trato, sino que en el término de felonías, digamos, existe un sinnúmero de posibilidades de hechos que no necesariamente ameritan el trato que ellos reciben, pero lo que ellos buscan es el contacto con su familia de forma inmediata. Entonces, se han intentado diversas opciones de revincular a las personas que están siendo retornadas al país de manera forzosa a través de las deportaciones, pero muchas veces no han tenido el éxito necesario porque se requiere una labor de seguimiento. Es muy difícil, digamos, poder llegar a que te llene un formulario y sobre todo si le querés preguntar una hoja de vida, un currículum a una persona, en ese momento sus condiciones emocionales no están para, digamos, poderlo vincular nuevamente a un espacio de trabajo. Por otro lado, resulta que el tema de migración no es únicamente cómo detenemos las deportaciones o cómo evitamos que la gente migre. Al final de cuentas, son una serie de acciones que, en el cual tienen responsabilidad una serie de instituciones. Y lo que resulta es que la forma en que funcionan las instituciones, pues regularmente lo hacen de manera muy autónoma e independiente. Y ese trabajo interinstitucional, que es el que se requiere, se dificulta bastante. De hecho, si no recuerdo mal, desde el año 2008 o 2010, una de esas dos fechas existe ya un protocolo de atención a las personas que son deportadas, donde aparece el Ministerio de Trabajo, aparece el Ministerio de Salud, incluso creo que llegaba la propia PDH, y hay una serie de organizaciones que tendrían que brindarle atención a estas personas que están siendo deportadas. El punto es que cada vez, como no hay un mecanismo que genere una genuina obligación a esas instituciones, donde se pueda evaluar y denunciar que no se está cumpliendo con una labor de atención hacia las personas que están siendo retornadas, pues cada vez se han ido alejando más en esa labor de atención a la población retornada. Hay un caso, digamos, que sí hay que destacar y que se comenzó a conocer la semana anterior, es un programa que tiene el Ministerio de Trabajo para tratar de vincular nuevamente a las personas a un espacio de trabajo. Pero el reto es que el Estado, como Estado y no como cada uno de los ministerios, tiene que brindar una atención integral a sus ciudadanos, sean estos ciudadanos que decidieron no moverse, sean estos ciudadanos que están siendo retornados. E incluso te diría, hay un punto que no hemos tratado el día de hoy, porque nos estamos enfocando en el tema de las caravanas de migrantes, pero también el Estado no le ha puesto atención al tema de los flujos de migración interna que se tienen dentro del propio país. Migraciones muchas veces de provincia a la ciudad, pero cabeceras. También la migración que se puede dar internamente dentro de la propia ciudad de Guatemala. Ahí sí por temas de violencia, por temas de extorsión, por temas de acoso a pandillas. Entonces, una de las tareas fundamentales que tiene el Estado de Guatemala y que lo hemos venido nosotros señalando también desde ACIES es la ausencia de data. Es muy difícil poder trabajar políticas públicas solo teniendo buenas intenciones. Política pública es solución puntual a problema puntual, pero no voy a poder generar una solución puntual siendo eficiente en el manejo de los recursos si no conozco con datos cuál es mi problema y cuál es el impacto que yo quiero tener sobre ese problema. De lo contrario, estamos dilapidando recursos únicamente. Por ejemplo, cuando mencionas ese tema, se habla mucho de las ciudades intermedias, de los polos de desarrollo, dónde se van a construir, en qué
en qué espacios se deben de crear estas ciudades intermedias. Y mucho tiene que ver también con el flujo de migrantes, de personas que se mueven de un municipio a otro. Esa data no se tiene y muchas veces solo se enfoca ahí en el tema de seguridad en algunas zonas, ¿no? Por el tema de extorsiones. Y te pongo algo que es elemental, ven, y es desde hace cuánto no contamos con un censo poblacional, que hasta el año pasado comenzó a recopilarse la data y entiendo que este año van a ser publicados los resultados. Pero imagínate cuántos años pasaron desde el año 2002 hasta el 2018 para realizar un censo. Y la justificación era siempre el tema del incremento del número de diputados, pero hay muchas cosas más que están detrás de no conocer números exactos. Y que no genera política pública con certeza, ¿verdad? Porque no se sabe con qué estamos contando. Es que la política pública no es únicamente que una autoridad tenga la buena intención de resolver un problema. Al final de cuentas, hay algo que el Estado de Guatemala no ha venido haciendo y es evaluar la calidad de sus acciones. Si lo que estamos haciendo de verdad está teniendo un impacto positivo para disminuir el problema, o por el contrario, estamos dilapidando recursos, o en el peor de los casos, estamos generando nuevos problemas. Claro. ¿Y esto qué tiene que ver con el tema de los migrantes? Bueno, analizando la política pública se puede evidenciar si se están moviendo las personas o se está evitando la migración, si se está generando desarrollo, se están quedando, o también si se están pues optando por viajar a Estados Unidos. A mí me gustaría, en este tema que plantea, que es muy importante la data y es muy importante también ponerle nombre a este tipo de situaciones. Al no nombrarlo, no se le da el abordaje adecuado. Y aquí hay que hablar de algo que la mayoría de los países no quiere reconocer y es el desplazamiento forzado. Cuando no se reconoce el desplazamiento forzado, se dejan de reconocer las necesidades de esa población que se está moviendo por diferentes situaciones. O sea, el Estado, los gobernantes, las autoridades tienen que saber por qué se mueven las personas de la zona 18, como lo planteabas antes, a la zona 6, hacia Villanueva, y ese movimiento, ¿a qué responde? Se asume que es violencia, pero ¿qué tipo de violencia? ¿Cómo se está generando esa violencia? ¿Desde cuánto tiempo tienen de estar viviendo? Las personas que están en el interior del país, que seguimos utilizando ese término, ¿verdad? Interior del país, ¿por qué se mueven también? Está muy relacionado a proyectos productivos, a megaproyectos, a la explotación de recursos naturales, la necesidad de trabajar en las áreas de, digamos, los cultivos de temporada, ¿verdad? ¿Qué es lo que está haciendo que las personas se muevan? ¿O es la misma violencia también? De la región centroamericana, solo Honduras reconoce en ese momento el desplazamiento forzado por violencia criminal. El Salvador tiene una discusión muy fuerte y en Guatemala ni se habla. Ni se habla del término de desplazamiento. Desplazamiento forzado. Bueno, vamos ya al último corte de la etiqueta SF Caravanas. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF Caravanas. Estamos hablando del fenómeno de la migración. Hablábamos en el bloque anterior de los intentos por tratar de vincular a las personas retornadas, deportadas a nuestro país para evitar que vuelvan a migrar. Pero hay una realidad que no se habla mucho y es en las comunidades de muchos de estos retornados o deportados. Cuando ellos llegan a sus comunidades, el recibimiento es diferente porque se supone que no tenía que regresar a su país, sino para ser exitoso tenía que estar en Estados Unidos. Sí, el nivel de éxito depende de cuánto tiempo pudieron estar en Estados Unidos, de verdad, qué pudieron lograr en los recursos que adquirieron, de verdad. Y las personas que no logran su cometido, pues regularmente no son bien vistas, son bien vistas como alguien que falló, como alguien que además no logró lo que los demás sí pudieron hacer. Recordemos que esta imagen del sueño americano, ¿verdad? Que viene desde hace muchos años, de que todos allá pueden lograr recursos, salir adelante y tener mejores condiciones, es la imagen con la que todos se van, es la que se le sigue vendiendo a las personas. Y muchas veces las personas, hemos conocido casos, personas que son deportadas, retornadas, ¿verdad? Que deciden no regresar a su comunidad porque no quieren dar la cara o no quieren quedar mal ante su familia o que la misma familia no quede mal ante la comunidad.
Y hay también otras historias muy fuertes también de mismos migrantes que han fallecido en el tránsito migratorio, que las familias no lo dan a conocer, precisamente por esa vergüenza, por ese hecho de que perdieron la oportunidad y además perdieron al familiar y se asumen como culpables también, hay responsables de ese hecho. La probabilidad entonces de volver a vincular a todos estos retornados a sus comunidades es baja, es difícil. Es baja y es difícil en cuanto a la forma en que se lo está abordando el Estado de Guatemala, el gobierno. Esos programas que son programas dirigidos mucho al emprendedurismo, ¿verdad? De que se les van a dotar de recursos y que ellos mismos hagan lo posible, ¿verdad? Cuando debemos de ser claros de que las personas regresan a las mismas situaciones que los expulsaron. Entonces, ¿cuáles son esas condiciones de reintegración? O sea, se trata de hablar de reintegración cuando las condiciones pueden cambiar y la persona va a llegar a una posición que no estaba antes o a oportunidades que antes no tenía. Pero regularmente regresan con las mismas situaciones y además con la deuda. Y con la deuda, que es una amenaza constante de perder lo poco que tienen o de ser víctima de algún tipo de hecho más fuerte, ¿verdad? Poco se habla de que para lograr estar en lograr migrar, transitar México, Estados Unidos, esto tiene un costo. De hecho, a veces el tema de las caravanas ha dejado de lado ese tema, porque muchos de los integrantes nos decían que su intención de estar en una caravana era porque se ahorraban al menos la mitad del coyote que tenían que pagar ya luego cuando estaban en Ciudad de México. Pero hay un costo, y es un costo alto, sobre todo si lo tenemos en cuenta de que son personas con capacidades económicas muy escasas, pero que aún así logran reunir este dinero. ¿En qué se transforma este préstamo luego, que mencionaba Carlos Eduardo, cuando regresan, cuando no tienen éxito y son retornados? Digamos, hay que entender que, primero, para ponernos en contexto con datos, el precio de intentar migrar por medio de un coyote en este momento ronda los $10,000. Y esto implica que caen en manos muchas veces de personas usureras que piden incluso títulos de propiedad de terrenos, unas garantías, que cobran intereses diarios sobre capital. Y digamos que las condiciones no son las mejores para estas personas. Y hay que destacar algo en la reunión que se tuvo con la Secretaría de Seguridad Nacional, y ella plantea que uno de los mayores impulsos radica en tratar de combatir precisamente el coyotaje. O sea, cuando uno lee la declaración se da cuenta que detrás de todo eso, en palabras más bonitas, de lo que le está hablando a uno es que va a haber un mayor seguimiento al tema del tráfico de personas, y en este caso a los coyotes, a los popularmente llamados coyotes, a los que más atención parece ser que se les va a estar otorgando por parte de las autoridades de los 3 países del Triángulo Norte. Entonces, las condiciones no necesariamente son las idóneas. Y hay otro dato relevante, Ben, y es que en el tema de las famosas caravanas hay situaciones que se han venido sobredimensionando. Uno, no es tan cierto, por ejemplo, que las personas migrantes que ingresan por la frontera sur sean la mayor amenaza de migrantes ilegales en Estados Unidos. De hecho, la mayor amenaza de migrantes ilegales, si la quisiéramos ver así, desde el año 2008 ha cambiado, y ahí invito a que puedan googlear los televidentes, y resulta que el grupo preponderante son personas a las cuales se les venció la visa, que ingresaron de manera legal a los Estados Unidos, y resulta que el segundo grupo en importancia son canadienses. O sea, hay un flujo que no nos están explicando, ¿verdad? Sí, o sea, nos están vendiendo una idea que cuesta $7,500 millones, que es la famosa frontera o el muro que quiere construir Donald Trump, pero hay ciertos datos que se están sobredimensionando, y al final de cuentas habrá que revisar cuántas de esas empresas van a ser beneficiadas con este famoso muro. Yo tengo entendido que habían 4, pero hay un dato interesante que publicó El Economista, y que ubicaba la SWF Constructores con un contrato ya de $11 millones, y la empresa aparece únicamente con un empleado registrado. Hay cosas que hay que profundizar ahí. En el tema del muro, el presidente Donald Trump logra, por una declaratoria de emergencia nacional, que ya han criticado a los senadores demócratas, la justificación y la utilización de esta figura para lograr los fondos.
Y sabemos que ahí viene 2020, que es el tema de la reelección, pero también se van a medir los logros y resultados de ese muro. ¿El muro va a poder contener a todos los migrantes? Porque de no ser así, si siguen entrando los migrantes, va a ser una política fallida para Donald Trump. ¿Puede un muro detener la migración? Pues yo pensaría que no. El deseo de las personas de continuar con su travesía, pues les hará buscar la manera. Lo que va a hacer esto, y lo han planteado muchos analistas, es que va a encarecer el costo de la migración. Se van a beneficiar más sobre todo redes de tráfico y van a encontrar la manera de hacerlo. Estas redes pues son muy poderosas, podemos decir que las manos metidas en muchas instituciones gubernamentales de Guatemala, México y Estados Unidos. Eso pues no deberíamos de dudarlo, ¿verdad? Es su modo de operar. Y lo que seguramente va a pasar es que los costos de la migración van a crecer. Van a subir. Van a subir no solo para los migrantes, sino también para los estados que están expulsando migrantes, porque va a haber mayor necesidad de asistencia consular, va a haber mayor necesidad de pago para repatriaciones. Los riesgos que van a resaltar pueden llegar hasta mayor cantidad de migrantes muertos, ¿verdad? Ya sea a manos de las redes de tráfico, el crimen organizado, o a manos de las autoridades, que es lo que hemos visto. Que eso también conlleva otra serie de costos, ¿verdad? Que el Estado debe de asumir. Solo para poner un ejemplo, ¿verdad? El caso de Jacqueline Caal, su repatriación superó los 34,000 quetzales para el Estado de Guatemala, ¿verdad? Y ese tipo de costos es un ejemplo de lo que puede ir sumando. Y hay un dato relevante, Ben, y es que tampoco pensemos que el muro, se va a construir en cuestión de un mes. Claro. Las estimaciones hablan de que se necesitan más o menos 10,000 obreros para trabajarlo, que va a durar más o menos 10 años en construirse. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a suceder en los próximos 10 años? Aún así tuviese ya el muro. Ya vía libre la construcción del muro. ¿Qué va a pasar en los próximos 10 años? Porque acá hay una crisis humanitaria que es más que evidente y que no la puedes frenar únicamente con acciones de tipo policial. Claro. O sea, militarizar sociedades o militarizar el resguardo de fronteras o intensificar esa labor de policía de fronteras no es suficiente cuando las personas están muriendo de hambre. Cuando lo que te están diciendo no es porque no tenga empleo, es por la mala calidad del empleo. ¿Ya? Los ingresos, lo que gano no me alcanza para vivir. Revisemos, digamos, cuál es la media de lo que ganan las personas en el país, cuál es la media de la canasta básica de una familia. Entonces ahí vamos a encontrar que hay una seria descompensación, donde el Estado cada vez más se ha ido desentendiendo de esas labores de atención que no son asistencialistas, pero que sí son obligaciones en función de garantizar el resguardo de la persona. Bueno, hemos llegado al final de este análisis, de esta conversación. Muchísimas gracias, Yair, Carlos Eduardo. A usted muchas gracias siempre por su sintonía y preferencia. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche. Nos vemos mañana.